mis hermanitos, vamos a orar al Señor. Venimos nosotros en este tema de los ministerios. Los ministerios. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Veamos el versículo 10 directamente. Versículo 10. Pues bien, yo tengo aquí otra versión, leámoslo en la versión que aparece allá. Efesios 4, 10, en la versión que aparece en pantalla. Dice que el que descendió es el mismo que también ¿qué? Subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo, por encima de todos los cielos. Interesante, ¿cuántos cielos hay? Porque dice que todos los cielos, entonces hay más de uno, pero bueno, ese no es el tema ahora, pues téngalo en cuenta, ¿no? Por lo menos hay 3. Muy bien, el que descendió, el versículo que sigue, por favor, Elon. Y él mismo constituyó. Bueno, el que descendió y también subió por encima de todos los cielos, ¿quién es? No hay sino uno, ¿no? No hay sino uno, que descendió del cielo, se hizo hombre, se encarnó, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y dice que él mismo, Jesucristo, constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, podría decir también, y a otros pastores y maestros. Entonces allí tenemos que fue Jesucristo mismo el que estableció 5 ministerios al interior de la iglesia. Y es entender para qué, a quién se los entregó, cuál es el propósito que tiene, qué tiene que ver esto conmigo, qué tiene que ver estos ministerios que el Señor establece con usted, con usted. Entonces oremos al Señor y que el Señor sea dándonos su luz. Bendito Rey, glorioso, maravilloso, a quien hemos adorado y a quien hemos exaltado. Y en torno a quién nos reunimos, solo en torno a ti, Señor. A ti es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y te damos a ti las gracias, porque cuando tú ascendiste a los cielos, antes de partir, Señor, estableciste que en la iglesia hubiese ministerios para que la iglesia tenga una formación, para que la iglesia, bendito Señor, desarrolle ministerio interno y externo. Y además de esto, Señor, la iglesia tenga un crecimiento natural, para que sea una iglesia sana. Y cuando hablamos de iglesia, Señor, te pido que se afirme en cada corazón que tu palabra va dirigida a cada uno de nosotros, que no es una palabra ajena para mí, ni para mi hermano, ni para mi hermana, para ninguno, sino que pertenece a cada uno, y que podamos asimilar lo que tú quieres a través de cada uno de nosotros, lo que tú estás haciendo al interior de esta congregación, a lo que tú, bendito Dios, nos estás impulsando, nos estás dirigiendo, para que la iglesia, bendito Señor, sea una iglesia donde tú te mueves, donde tú te manifiestas, donde tú te glorificas. Una iglesia, bendito Señor, que cumple la tarea que tú le has dejado encargada. En el nombre tuyo, amado Rey de Gloria, oramos y te damos gracias por tu palabra fiel y permanente, Señor. Amén y amén. Volvamos a la cita y leamos el versículo que sigue, por favor. Allí mismo en Efesios, en el capítulo 4, donde estábamos. Y entonces dice que estableció 5 ministerios. ¿Usted se acuerda cuáles son en la mano? Y que esto le ayuda a usted a tener en la memoria cuáles son los 5 ministerios. Profeta, la hermana dice que profeta. ¿Será que este es el profeta? ¿Este es cuál?
Este es el que significa, o nos puede traer nos puede traer la referencia de ser el apóstol. ¿Por qué es apóstol? ¿Por qué es el apóstol? Porque este tiene que ver con todos los otros 4. ¿Sí? Él es el enviado y desarrolla los otros 4. Mire, cojo este vaso. Los 4 dedos adelante lo toman. Pero ¿qué pasa si me falta el del lado de acá? ¿Cómo es que se llama ese? ¿Cómo se llama ese? No, como los dedos, como son de verdad. Anular, pulgar. ¿Pulgar? Yo pensé que el pulgar era el chiquitico. Bueno, te imaginas. Meñique, este es el meñique. Bueno, entonces el pulgar. Si se corta ese dedo, queda complicada la cosa, ¿verdad? No hay un funcionamiento normal. Entonces, el apostolado tiene que ver con aquella persona que Dios establece al interior de la iglesia y que tiene que ver con los ministerios, pero que tiene una tarea especial. Es el que, bueno, no voy a tratar a fondo esto, pero es el que Dios envía. Por eso es que debe tener mucho de evangelista, de pastor, de maestro, hasta de profeta, para que donde vaya plante, establezca y vuelva y se vaya y haga lo mismo en otra parte. Pero bueno, el apóstol. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el profeta? El del dedito este, ¿no? Pero no es para acusarlo, no es para destruirlo, no es para pin, dispararle y acabarlo, no. Es el dedo que nos ayuda a referenciar, el del profeta, que da dirección. ¿Hacia dónde queda el puente de los 1000 días? Hacia allá. ¿Cierto? Hacia allá. Entonces uno apunta, el profeta da dirección en esos sentidos, Dios le habla muchas cosas, Dios le revela, le da mucha sensibilidad y sobre todo también lo usa Dios mucho para proteger la iglesia. Ahora, ¿cuál sigue? El evangelista. ¿Cuál es el evangelista? El largote, el más largo, porque ese es el que se extiende para traer, ¿cierto? Para que venga la gente y la gente sea entonces evangelizada y sea traída a la iglesia para que se haga el resto del proceso. ¿Cuál sigue? El del pastor. Ahí está la argolla. El pastor, que es el que se dice que es el que se casa con la iglesia, que inclusive los que han estudiado a fondo el tema de el crecimiento de la iglesia, dicen que una iglesia donde se está cambiando pastor todo el tiempo es una iglesia afectada, es una iglesia que no puede avanzar. Eso es igual como si en una casa cada año o cada 2 años se cambiara al esposo. ¿Qué hace una casa donde cada 5 años cambian al esposo? Y como cada quien tiene algo que Dios le ha dado, y como decía un amigo mío, cada quien le pone la firma a lo que hace, entonces el que viene con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene, entonces puede llegar a volcar todo, a cambiar todo, y la iglesia entra en un trastorno. Entonces por eso el pastor debe ser alguien que se queda, que se establece, que vive procesos, que debe estar en una congregación mínimo para unos 15 años. Entonces se llama que es el del dedito, de la argolla, y el otro es el maestro. ¿Por qué? Pero todos se fueron aquí. Entonces quedaba acordando que es el que esculca. Es el que esculca, ¿no? Es el que entonces se habla que es el que va a fondo en las cosas. Entonces, acuérdese, porque cuando usted mira su mano y ve lo que le está diciendo Dios a través inclusive de esto de lo que son los ministerios, usted tiene una posición también en uno de esos dedos. Porque hay 2 cosas muy importantes. La primera que le recuerdo es, Dios toma a una persona y le entrega el ministerio, cualquiera de los 5, se los entrega a la persona, hace de esa persona un ministro. ¿Para qué? Ahí lo que dice el versículo 11, para que cada uno de estos 5 ministros, no siga por favor la otra cita que sigue, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Hay 2 tipos de perfeccionamiento según lo que podemos ver con esta cita. El primero es el que tiene que ver con nosotros como individuos,
el proceso que Dios está haciendo conmigo, con usted, que ya lo vamos a ver un poquito más en el tema del carácter. Entonces Dios está trabajando en su carácter, Dios está trabajando en su formación, ¿cierto? Lo está perfeccionando. Dice el Señor que Él nos santifica, nos perfecciona hasta el día de su venida. ¿Cuándo va a parar Él de trabajar en nosotros? Nunca, todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitamos que el Señor esté obrando. Entonces ese es un perfeccionamiento, su carácter como individuo. Pero aquí está hablando de perfeccionarlo, ¿para qué? Léalo, ahí está. Lo está perfeccionando a usted por medio del ministro, lo capacita y lo perfecciona para que usted desarrolle ¿qué? Ministerio. Pero entonces ya no va a ser como ese ministro que Dios colocó, sino que usted va a ser el estudiante, el aprendiz, pero a la vez el apoyo de este ministro. Entonces un ministro evangelista debe de tener en la iglesia personas que lo apoyan, que hacen trabajo evangelístico con el evangelista. Entonces el pastor igualmente debe tener personas que están de respaldo para la obra del ministerio. Entonces allí se vuelve una tarea no de una persona, no de un apóstol nomás, sino de todos. No todos haciendo todo, porque eso es imposible. No es todos haciendo todo, sino todos haciendo de acuerdo a lo que el Señor le entregó y de acuerdo donde Dios lo haya ubicado. Inclusive el apóstol, porque en el momento en que la congregación, ya inclusive nosotros debemos de estar a punto, que en el proceso que estamos llevando deben hacer alguna iglesia. Debemos abrir una célula aparte allá afuera donde se comience a hacer el trabajo evangelístico, el trabajo de discipulado, el trabajo de formación, para abrir otra congregación. Y entonces, ¿quiénes van a apoyar al apóstol? A los que Dios le ha dado ese, yo lo digo siempre, que cuando Dios llama a un ministro y a una persona para que respalde ese ministerio, siempre le da mentalidad para ello y le da corazón. Dos cosas muy importantes: te da la mentalidad y te da el corazón. ¿Cómo así? Si estamos pensando, alguno dice, pastor, pero es que con tanto perdido que hay afuera, mire, en tal parte es un barrio muy grande y no hay ninguna congregación, y esa persona comienza a preocuparse. En el medio secular a eso se le llama ser una persona doliente. Cuando hay un doliente, hay alguien que se preocupa. Mire, hay una zona, no hay congregación allá, deberíamos de ir y hacer algo. Pastor, si usted me autoriza, yo voy. Y entonces vemos, oramos en las cosas, pedimos la dirección del Señor y decimos, pero no puede ir solo. Debe de ir por lo menos con 1, 2 o 3 personas para que hagan equipo y puedan. Y ahí nace una iglesia. Esta congregación ya tuvo una congregación, nació una iglesia de esta congregación, que está por allá en el barrio El Vergel, ¿sí? Allá se estableció una congregación. Pues tengo que decirlo con mucho pesar, que lastimosamente se dejaron llevar por una mala orientación al final y se apartaron de la alianza, se apartaron de la alianza, no son aliancistas ya, pero la iglesia se conformó. Entonces, yo a veces digo, en esos casos, no debe de ser así, obviamente, no debe de ser, pero uno a la última dice, con tal de que haya gente que esté escuchando el evangelio, lo esté recibiendo y esté siendo salva, pues que sigan, allá ya le darán cuenta al Señor más adelante, porque no quisieron someterse a los procesos que ya teníamos que seguir con ellos, entonces se abrieron. Eso en cierta manera es rebelión, pero bueno, ya Dios salva, que salve gente, amén. No debería de ser así, pero tristemente sucedió. Entonces, los 5 ministerios, que usted los puede referir en su mano, y usted puede ponerse a mirarlos y decirle al Señor, Señor, ¿dónde es que tú me has ubicado a mí? ¿Dónde es que tú me has ubicado a mí? Porque dice que a fin de perfeccionar a los santos. ¿A cuál? ¿A cuáles santos?
San Martín de Porras, Santo Tomás de Aquino. ¿Cuántos santos hay aquí? Levante la mano. Yo quiero ver los santos que hay aquí. Hay hartas veladoras que comprar. Para alumbrar. Hay hartas veladoras para comprar. Entonces, la obra Dios la está haciendo con todos. Y si Dios a usted lo plantó aquí, no sé de dónde lo haya traído. No sé de dónde Dios le tocó el corazón y lo colocó aquí. Y si lo colocó aquí, Dios le está diciendo, mire, yo he establecido esta congregación que se llama Taller de Vida, que pertenece a la Alianza, yo la establecí allí, porque esta congregación nació del corazón de Dios, desde las raíces, desde los primeros misioneros que vinieron aquí. Ellos hicieron una obra muy hermosa en este lugar. Yo respeto eso mucho. Los que fundaron hace mucho tiempo, esto no se llamaba Alianza Cristiana, esto tenía otro nombre, Hermanos en Cristo, de la Iglesia Filadelfia. Eran fundados por la Iglesia Filadelfia y llamaban Hermanos en Cristo acá. Y esto nació del corazón de Dios. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Dios me dio una palabra a mí. En la palabra me decía que vendrían de otras partes, de las aldeas cercanas, y llegarían hasta acá para recibir la enseñanza. Eso fue una palabra que Dios me dio cuando estaba el evangelista San Juan, no el apóstol, sino el profeta y evangelista Juan, y me dio esa palabra. Y Dios ha traído gente aquí de lejos, de otras partes. Entonces la pregunta es, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nos ha juntado Dios aquí? Y nos está diciendo a través de su palabra que Dios quiere que usted sea perfeccionado en el ministerio para que edifiquemos el cuerpo de Cristo todos. Todos edificamos el cuerpo de Cristo. Y eso es lindo porque dice que edificar quiere decir que la casa de Dios, en otras palabras, todavía sigue en construcción. La casa de Dios, que no tiene que ver solamente con esas paredes, aquí una casa de oración, pero la casa de Dios que tiene que ver con cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que usted es una piedra, viva, para formar parte de un organismo vivo, no una organización. La Alianza Cristiana es una organización, pero cuando hablamos de la gente, cuando estamos aquí reunidos, nosotros no somos una organización, nosotros somos un organismo vivo. Tenemos vida espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está unido a Cristo por el Espíritu Santo. Amén. Recibimos la vida espiritual de Cristo. Y entonces la vida espiritual de Cristo es la que nos une, y el Espíritu Santo, yo me imagino, si me permiten el ejemplo, yo me imagino como una gran malla donde cada uno de nosotros estamos unidos, somos un punto, pero hay un hilo que nos une a todos como una gran malla, y esto es la iglesia. Pero la palabra la refiere como que Dios está levantando más edificio para la gloria de Dios, para que la presencia de Dios se manifieste, y cada uno de nosotros somos una ¿qué? Una piedra viva. Entonces, qué importante es este tema de los ministerios. Esto no es un tema solamente del seminario, esto no es solamente para que uno vaya al seminario y después de 2 o 3 años le estén diciendo a uno en qué es que se va a especializar. No, sino que esto es un tema para que cada creyente, desde que comienza la vida cristiana, debe proyectarse. Dios quiere que yo desarrolle los 5 propósitos, pero dentro de esos 5 hay uno que se llama ministerio, y entonces en esa área de ministerio he establecido 5 áreas para que a la vez se cumplan los propósitos a través de estas 5 áreas. Pero no los van a cumplir 5 personas solamente, sino que los cumple ¿quién? Toda la iglesia. Toda la iglesia lo asume. Y entonces se vuelve y se torna en un ejército espiritual, hermanos.
se tornan un ejército espiritual. Así que esta palabra es para ¿quién? Esta palabra es para todos. Y entonces, dentro de esta palabra el Señor nos está diciendo que Él estableció a pastores. Y entonces le va a decir a usted que hay un área donde tal vez Dios lo estableció a usted. Ya se habló del evangelista, ¿cierto? Pero hay un área donde tal vez Dios lo estableció a usted, que puede ser el área del pastor, el área pastoral. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pero antes de llegar allá, recordemos así en breve lo que decíamos el domingo acerca del pastorado. El pastor hace muchas cosas. El pastor desarrolla muchas tareas, muchas. Por ahí alguien decía que un pastor no hace nada. Siéntese conmigo, yo le digo qué es lo que tiene que hacer un pastor en una iglesia en conjunto, ¿sí? Y verá. Pero de las tareas fundamentales a las que nos enfocábamos es que un pastor está puesto por Dios para que oriente la iglesia en la formación del carácter. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como el gran pastor, fundamentó su ministerio y todo lo que Él desarrolló lo fundamentó en algo central, y fue la autoridad del Padre y la obediencia de Él a esa autoridad. Entonces Jesucristo no vino aquí a la tierra para hacer lo que a Él le pareciera. Jesucristo, enviado por el Padre, y Él desarrolla un pastorado cuando estuvo aquí, pero Él no lo hizo de acuerdo a lo que a Él le parecía, y algo muy tremendo, tampoco lo hizo de acuerdo a lo que la gente quiere que se haga. Porque ahí hay un gran problema y a veces hay un choque tremendo entre lo que la congregación quiere y lo que Dios le está dando al pastor. Y yo colocaba el ejemplo siempre que es como cuando uno está en la casa con los niños. Si usted le sirve la comida, el padre y la madre tienen que responder por la buena crianza de esa criatura, y entonces tienen que alimentarlo sanamente. Y la mamá se prepara una rica y deliciosa crema de espinacas verde, o una rica y deliciosa crema de brócoli verde. ¿Es nutritiva? Oh, tremendo. O una y deliciosa crema de zapallo. ¿Aguanta un poquito más? Porque es amarilla. La otra porque es verde asusta. Y usted le dice al niño que se siente a comer. Ese niño quiere la sopa de espinacas. Pero si usted le pone y le dice, bueno, papito, listo, no se coma la sopa de espinacas, yo lo entiendo, papito. Le traigo una hamburguesita. Le traigo un perrito caliente, le traigo un pedacito de pizza, o le doy un paquete de Cheetos. Entonces, a veces está ese choque entre lo que Dios le está diciendo o le dice al pastor que debe de hacer y lo que la iglesia quiere recibir. Y el pastor está establecido por Dios no necesariamente para darle a la gente lo que la gente quiere, sino darle lo que Dios dice que se dé, porque es lo que la gente ¿qué? Necesita. Lo grave es que cuando uno va a planificar, cuando se habla de tema social, vamos a hacer un trabajo social, entonces se dice que hay que trabajar con la necesidad sentida de la gente. Entonces hacen una evaluación y dicen, bueno, evalúan cuáles son las necesidades que hay en este barrio. Y de acuerdo a lo que la gente considera y cree que necesita, entonces van y hacen un proyecto para eso. Pero en este caso hay un problema gravísimo. Como esto es un tema espiritual, como esto es un tema de profundidad espiritual, y dice la Escritura que la mente de las personas en el mundo está entenebrecida por el pecado, y como dice la Biblia, que esta generación a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces ahí tenemos un problema, porque Dios está diciendo algo y la gente está queriendo otra cosa. Inclusive hoy en día está el problema gravísimo, gravísimo, y que tristemente muchos han cedido ante ello.
La gente está queriendo pastoreo a estos movimientos LGTB y más. Y entonces ahora quieren no que se les oriente a un nuevo nacimiento y a una formación de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo al carácter de Cristo, sino que quieren que le pastoreen su inclinación. Y entonces quieren un pastoreo que le enseñe cómo ser un buen homosexual que agrade a Dios, cómo ser una buena lesbiana que agrade a Dios. ¿Eso se puede? Yo estuve en una charla importante sobre eso que se llamaba, ya me olvidó cómo se llamaba, cuando me acuerde les digo, pero el caso, cambio de postura se llamaba, cambio de postura. Nos reunieron a los pastores y nos dieron una charla sobre este tema y la invitación era: cambie su postura, cambie su actitud para que abra la puerta, para que pueda recibir este personal y trabaje con ellos. Y yo dije, claro, eso está bien en un sentido, porque si aquí viene un borracho, ¿lo sacamos? No, hay que atenderlo, amén. Si viene un ladrón, ¿lo sacamos? No, hay que atenderlo. Y si viene una persona con una inclinación equivocada, ¿lo sacamos? No, hay que atenderlo. Pero ¿cuál va a ser el proceso que se va a llevar? Él me dice, no, es que yo tengo un cuerpo de hombre, pero me siento mujer, ¿qué puedo hacer? Si Jesús estuviera hablando directamente con una persona, le diría, tienes que nacer de nuevo. ¿O no? ¿O no? Entonces en esa conferencia yo le pregunté al que estaba dando la charla, le dije, yo soy pastor y yo sé que hay que atender a todo el que llegue, pero uno atiende para llevarlo paso a paso a que llegue a ser lo que Dios planificó con esa persona, amén. Entonces yo le decía, ¿de dónde parte usted? Le dije a la persona, ¿de dónde parte usted? ¿Usted parte para el trato de esto del Edén para afuera o del Edén para adentro? Y eso es bien importante, porque del Edén para afuera, ¿qué pasa? Cuando hubo el pecado y vino la maldición, del Edén para afuera todo quedó bajo maldición y bajo condenación. Dentro del Edén todo era perfecto, amén, todo era perfecto, pero del Edén para afuera todo es como, todo es imperfecto, todo. Y lo que Dios quiere es restaurar la vida de la persona dándole un nuevo nacimiento que sea edificado en la palabra para que llegue a ser el hombre o mujer que Dios tenía en mente desde que estaba dentro del Edén. ¿Amén o no amén? Entonces el trabajo es pastorear la persona para que llegue a ser lo que Dios quiere. Pero muchas veces la gente está esperando es que uno le dé lo que ellos quieren y escuchar lo que quieren. Entonces por eso a veces usted ve que donde se está predicando una palabra que es más seria, que no está tratando como de darle el dulcecito nomás, de darle solamente el gusto a la persona, entonces es menos la asistencia. Pero donde le están dando el gusto, ¿qué pasa? Donde se le da lo que quiere, entonces corren para allá. Pero hay cosa seria el día que Dios llame a cuentas. Hay cosa seria. Entonces aquí tenemos una tarea muy importante. Está la tarea del pastor que Dios establece, y está la tarea de las personas o las ovejas, los miembros de la iglesia, y lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Y aquí tiene que haber un acuerdo entre ustedes y nosotros. Digo nosotros porque yo no soy solo, sino que ya estamos estructurando el equipo para que haya un equipo ministerial sólido y podamos orientar en todas las áreas. Pero esto es un acuerdo entre todos nosotros. Y en esta parte pastoral, lo más importante que hizo Jesús fue enseñar de la autoridad del Padre, y por eso el primer mensaje de Jesús no fue otro, sino que el reino de los cielos se acercó. Lo trajo Él, pero no solamente lo trajo, lo estableció. ¿Y cómo lo estableció? A través de la obediencia. Entonces Jesús lo que estuvo todo el tiempo fue obedeciendo al Padre y enseñándole a los apóstoles ¿a qué? A obedecer. Porque en otras palabras,
Una congregación, una iglesia debe de ser un conjunto de hombres y mujeres obedecedores. Un conjunto de hombres y mujeres que... Y cuando se habla de obediencia, ¿es fácil? Cuando se habla de obediencia, ¿es sencillo? Ah, cosa complicada, ¿no? Porque entonces ya viene la terquedad nuestra, ya viene el orgullo nuestro, ya viene a veces inclusive, que da mucho pesar, viene la soberbia. ¿Usted sabe qué es la soberbia? Yo interpreto la soberbia como la mezcla del orgullo y la ira. ¿Sí? La soberbia es cuando la persona es orgullosa y no acepta las cosas, pero además de eso se enoja y se cierra y se vuelve más difícil. Entonces se llena de soberbia, porque le están diciendo lo que no quiere oír, pero que necesita oír porque Dios le está formando en algo importante y tiene que tratarlo. Y entonces, allí es donde viene la disponibilidad. Usted, hermano y hermana, como miembros del cuerpo de Cristo, juntamente con nosotros los que estamos orientando la congregación bajo la dirección del Señor, debemos de tener la actitud de disposición a los cambios, abiertos a lo que Dios nos dice. No salga de aquí discutiendo con la palabra del Señor. Reciba la palabra del Señor, llévala en su corazón, medite en ella, órele al Espíritu Santo para que trabaje en su vida, pero no se cierre, no se bloquee. Y algo muy importante, no la tome con liviandad. Yo tengo una situación, yo soy una persona que tiendo a ser muy espontánea, muy extrovertida, pero el hecho de que yo sea extrovertido no le quita seriedad a lo que hacemos. Y aquí muchas veces estamos predicando y nos reímos, ¿verdad? Algún chiste malo por ahí se me sale y entonces ustedes lo toman y juá. Pero eso no quiere decir que la palabra no se predica con seriedad y con responsabilidad. Y que lo que se espera es que haya una iglesia que responda a lo que el Señor está haciendo. Que haya una iglesia que se enruta con lo que Dios está diciendo. Entonces, allí viene el tema de tener que tratar con su carácter a fondo. Y mire la tarea que tenemos. Gálatas 4:19. Volvámoslo a leer porque ese texto es clásico en medio de nosotros. Entonces dice Gálatas 4:19. Yo todavía miro a veces para ver la pantalla allá atrás todavía. Uy, Padre Santo, se borró Gálatas 4:19. Hijitos míos, está hablando el apóstol Pablo, y él dice, hijitos míos. ¿Qué tiene? ¿Cómo es esa expresión? Esa expresión de hijitos. Entonces él viene a ser ¿qué? Un padre espiritual, ¿sí? Entonces dice, hijitos míos, y es una expresión cariñosa. Esa es una expresión muy tierna. Y les dice hijitos porque los siente en el corazón, los tiene acá adentro, y sus oraciones y su trabajo está en que estos hijitos puedan recibir lo que Dios tiene. Entonces dice, hijitos míos, por quienes ¿qué? Vuelvo. ¿Vuelve por qué? ¿Por qué vuelve? Porque ya una vez dice que vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, por lo menos anteriormente, una vez ya había sufrido dolores de parto. ¿En qué momento? ¿En qué momento Pablo sufrió dolores de parto por esos hijitos? Cuando los evangelizó, cuando estaban en el mundo, cuando eran o judíos no cristianos o eran gentiles, y él les predica la palabra, y él hizo todo un trabajo bien esforzado, un trabajo intenso para que estas personas llegaran al Señor y nacieran de nuevo. Amén.
Nacieron de nuevo. Y como nacieron de nuevo, les dice, hijitos. Pero le vuelve a decir a los mismos hijitos, ahora yo vuelvo. Él sufrió dolores de parto. La obra misionera que el apóstol Pablo hizo fue tremenda. La vida de oración del apóstol Pablo es otra cosa tremenda. La seriedad, la entrega, la devoción. Es decir, Pablo se consagró para ganar a los perdidos, especialmente a los gentiles donde Dios lo mandó. Hizo todo un trabajo que le costó como si fuera un parto, trayendo a la luz a las nuevas personas. ¿Y cómo es un parto? ¿Es suave o es doloroso? 3 veces estuve con mi esposa en esta sala de partos. Y eso, a veces uno sabe si reírse o decir pobrecita, porque se oyen unos gritos por allá. Y algunas dicen, yo no vuelvo. Oiga, yo lo escuchaba gritando, yo no vuelvo. Y por allá los otros 2 o 3 años estaba otra vez en las mismas, ¿no? Un parto es tremendo, lo doloroso, lo sufrido. En un parto hay sangre, en un parto hay llanto, hay gritos. Pero usted sabe como madre, yo no lo sé como padre, pero sí he visto a las madres que después de que han gritado y han llorado y se han lamentado, cogen ese bebé y se lo ponen aquí en el pecho y ¿cómo quedan? Se les olvidó todo. Y ahí es donde apuntan para el otro. Ahí es donde apuntan para el otro, porque dicen, no, esto es mucha belleza, valió la pena. Y el apóstol Pablo lo vivió. Pero él dice, vuelvo a pasar el proceso, vuelvo a vivirlo. Porque cuando estamos tratando con la iglesia y la iglesia está buscando otra cosa, hasta que la iglesia se orienta y toma la ruta y nos alineamos, eso es un proceso complicado, eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se hace ni siquiera en 1 año ni en 5 años, eso de alinearse con la iglesia es un proceso tremendo. Entonces empieza la lucha, el trabajo, la conversación, la visitación, a hablar con la gente, todo esto, pero hay otro propósito ahí, dice el texto, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ¿qué? Hasta que Cristo, ¿qué? Ahí viene la clave de la vida cristiana. Y por eso estamos enfocados en el trabajo pastoral específicamente en esto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Está Cristo en nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Cómo está Cristo en nosotros? Dígalo. Todos deben de responder de una. ¿Cristo está en usted? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Usted es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿dónde está la comunión con Cristo? En el espíritu. ¿Y cómo se tiene esa comunión con Cristo? ¿Mediante qué? Mediante Él. Pues ahí lo dijeron, mediante Él, el Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, para que nuestro espíritu pueda unirse con el Espíritu Santo. A través de la muerte de Cristo, Él nos liberó de la naturaleza caída, de la naturaleza inicua, cuando nuestro espíritu estaba separado de Dios y nuestro espíritu tenía comunión con el espíritu de las tinieblas, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, igual que los demás, dice la Escritura. Estaba nuestro espíritu apartado del Espíritu Santo y era influenciado por el espíritu de las tinieblas, pero la muerte de Cristo nos liberó. Por la muerte somos libres, y ahora entonces nuestro espíritu se une ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y entonces desde adentro, miremoslo así, desde aquí, desde el Espíritu, comienza el Señor un trabajo hacia afuera, comienza Él a hacer un trabajo hacia afuera, para que su Espíritu nos llena y nos da
Todo lo que es de Cristo, todo lo que es de Cristo nos lo da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza el trabajo para tratar con el alma, para tratar con este cuerpo. Estos dos tienen que ser tratados para que todo lo que Cristo nos da en el Espíritu pueda fluir a través de nosotros. Y entonces una palabra muy clave es que Cristo se pueda expresar a través de nosotros, que Cristo se pueda manifestar a través de nosotros. Entonces lo que nos enseña la palabra es que la vida, el carácter de Cristo no es un trabajo que usted hace leyendo libros y leyendo cosas externas y haciendo proyectos de superación personal. Así no se crece en el Evangelio. Se crece en el Evangelio aprendiendo a rendirse a la obra del Espíritu de Dios, y que desde aquí lo que es de Cristo por medio del Espíritu nuestro lo lleve al alma y se exprese a través del cuerpo. Y entonces comienza a verse en esa persona que en él hay alguien trabajando, porque hasta el rostro le cambia a uno, hasta el psíquico, decía un negrito, perdón, el físico, hasta el psíquico le cambia a uno. Usted se mira al espejo y es otro, la cara ya más radiante, hasta más bonito, porque todos se ven bonitos allá, todos están bonitos, porque hay una obra que comienza ¿de dónde? Entienda esto, es una obra de adentro hacia afuera, es una obra de adentro hacia afuera. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu, tenemos que aprender a crecer con el Espíritu. Crecemos, bueno, ¿y ustedes qué pues? Tenemos que aprender a crecer. Una vez se me vino este ejemplo, aunque un poquito bobito, pero puede servir. Si una persona tiene su parcela y va y siembra un palo de mango, pone el palo de mango y quiere ver mangos, ya el árbol creció y tiene hojas, pero todavía no es tiempo de cosecha, y él quiere ver mangos. Entonces se va para la galería y se compra una cajada de mangos, y va y se los pega a las ramas, va y se los pega, porque él quiere ver mangos en ese árbol. ¿Así es que se produce el fruto? No, así no se produce el fruto. El fruto del palo de mango, ¿de dónde viene? De adentro. Y sale el fruto y se manifiesta en un hermoso mango. Así es la vida del cristiano. Cristo está en nosotros por el Espíritu, y por eso Pablo insiste en que su tarea principal como pastor, como ministro de la obra, era que enseñarle a la iglesia que yo no aprendo a ser un buen cristiano, a manifestar un carácter cristiano comprando mangos afuera y pegándomelos. Yo compro esto aquí, cojo esto de aquí y me lo pego para que digan que soy un lindo cristiano. Así no se vive la vida cristiana, así no se crece en el Evangelio. Por eso hay tanto cristiano fracasado. Por eso hay tanto fracaso en la vida cristiana, porque como todos nos lo han enseñado, que yo tengo que hacerlo, que yo tengo que lograrlo, que si yo no lo hago nadie lo hace, entonces todo tengo que hacerlo. Pero el cristianismo no es así. La vida cristiana y la iglesia es algo que no se parece a nada sobre esta tierra, mis hermanos. Y la manera como Dios opera a través de la iglesia es algo que no se parece a nada en esta tierra. Entonces, cuando usted va a ser un buen cristiano, no tiene que pegarse de las cosas de afuera. ¿Tiene que pegarse de qué? De lo que la palabra le dice. Y la palabra me está diciendo que Cristo se ha unido con mi espíritu y que ahora Él trabaja para que Cristo sea formado en mí por el Espíritu Santo. Amén. Y esa es la obra que hace el Señor. Y esa es la obra de Dios. Entonces usted es una persona con un temperamento de esos que parece que desayunara con alacranes, y usted le ora al Señor: Señor, yo no quiero ser así, dame paciencia, dame tolerancia. Y usted está esperando que eso venga de afuera. Oramos, de pronto está bien pedirla, pero estamos orando mal, o por lo menos en el pensamiento.
Porque usted está queriendo paciencia y espera que venga de afuera. ¿Dónde está la paciencia en nosotros? ¿Dónde está la paciencia? ¿Qué nos dio el Señor a través del Espíritu Santo? ¿Qué nos dio? Váyase a Gálatas capítulo 5, recordémoslo, versículo 22. ¿Qué dice? Gálatas 5, 22. Póngale cuidado. La Biblia hay que leerla. La Biblia hay que leerla poniéndole mucho sentido a cualquier palabra, puntuación, lo que sea, hay que leerla con mucho sentido, mucho, porque cada detalle es muy importante. Mire lo que comienza diciendo ese versículo. Mas el fruto, ¿de quién? ¿De quién es el fruto? Entonces, ¿por qué nos matamos tratando de producir lo que es del Espíritu? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué tratamos de comprar los mangos y pegárnoslos para que nos vean el fruto? Si el fruto no viene de afuera, el fruto es del Espíritu. No le está diciendo a usted que se esfuerce más en producir paciencia, misericordia, tolerancia, más el fruto. Entonces, ¿de dónde viene el carácter de Cristo a nosotros? ¿De dónde viene? Viene del Espíritu. ¿Y cómo se va a manifestar a través de usted? Entonces, necesita Dios que la iglesia, para ser pastoreada y llegar al carácter de Cristo, necesita Dios que cada uno de nosotros aprendamos cómo es que Dios trata con nuestra vida y qué partes, qué puntos tenemos que actuar nosotros. Yo lo digo para mí siempre, el mayor esfuerzo de un cristiano no está en producir el fruto, sino en aprender a rendirse al Señor para que el fruto se manifieste. ¿Me hago entender? Entonces, yo no le voy a decir al borracho deje de tomar trago. Primero tengo que decirle, tenés que nacer de nuevo para que tu espíritu sea liberado y tu espíritu entre en comunión con el Espíritu Santo. Por eso hay que nacer de nuevo. Ahí es el nuevo nacimiento. Y ahora le digo, tienes que, tu vida interior, más bien irte aparte, orarle al Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de esto que yo no puedo manejar. Que seas tú el que tome el control y manifiestes la sobriedad. Que yo sea una persona sobria, cabal, en mis cabales, en mi orden. Y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo cuando una persona se rinde y le entrega? ¿Qué va a hacer? Se va a manifestar. Entonces, no haga lo que hizo ese campesino bruto del ejemplo, que se fue y se compró la caja de mangos y vino a pegárselos al palo, queriendo ver los mangos. No haga usted de coger afuera cosas que son del mundo, cosas que son humanistas, cosas que tienen que ver solo con principios de autocapacitación, que tiene que ver con autosuperación, porque yo le digo una cosa, se pueden producir conductas bonitas, porque hay cosas que se aprenden y son muy chéveres, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que lo que es de la carne, ¿qué pasa? Carne es. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que es de la carne, carne es. Lo que produce el nacido de la carne es carne. ¿Y qué pasa con la carne? Se va al asador y se quema, hermanos. Y todo lo que es de la carne va a ser probado por fuego, dice la Escritura. Y lo que no venga del Espíritu, ¿qué sucede?
va a ser consumido, y entonces todo el humanismo que hayan manejado, toda esa capacitación y todas esas obras bonitas que surgieron de la carne, entonces van a ser quemadas, porque al ser probadas por fuego no van a soportar la prueba. Pero cuando una persona entiende que la carne produce carne, el cristiano no se enfoca en producir en su propia capacidad y lo que el mundo da, sino que se viene al Señor, viene la palabra, entiende que ahora Cristo está en él por medio del Espíritu, y ahora la obra la hace Cristo mismo a través de su Espíritu, de adentro hacia dónde. Y entonces se van a ver los frutos en usted. Y entonces se van a ver los frutos. Ese curso, lo que les estoy dando aquí, es un resumen del curso llamado La vida a la manera de Dios, que damos aquí, que estamos matriculando para ese curso. Primero debe de ver, conociendo y entendiendo a Dios, y luego ve el curso de La vida a la manera de Dios. Este es un estudio que damos aquí. Porque el Señor me dijo, a través del versículo de Gálatas 4:19, me lo dijo al corazón: el trabajo de un pastor no es en pegarle cosas a la vida de la persona para que se porte bien. El trabajo de un pastor es enseñarle a depender del Espíritu Santo. Ese es el trabajo que Dios quiere hacer con la iglesia: aprender a depender del Espíritu Santo. Entonces tengo amigos que son pastores y han hecho estudios de psicología y se han graduado en psicología y han terminado cambiando el mensaje bíblico por las charlas de psicología. Entonces ya no se da lo que la palabra quiere dar, lo que el Señor ha dicho, sino que vienen y aplican principios humanos de psicología o sociología y quieren tener una iglesia bonita de pura carne. Hay técnicas que la psicología usa que son buenas y que sirven para muchas cosas, para hacer evaluación y todo eso. Yo lo tomo de esta manera: la psicología me aporta mucho lo que son técnicas para hacer evaluaciones, pero la solución viene de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? La solución la da el Señor. Entonces, hermano, hermanita, el Señor está haciendo un trabajo pastoral con usted. Y aquí en esta iglesia el Señor nos ha orientado que el trabajo pastoral es enseñarle a depender de Cristo y no ponerlo a sufrir usted. Y si usted le va bien con un cristianismo basado en la carne, yo lo dejo quietico. Pero yo le puedo asegurar, por experiencia propia y de muchos, ¿cuántas veces ha prometido a Dios algo que no ha podido cumplirlo? ¿Cuántas veces ha dicho esta vez sí y no ha podido cumplirlo? ¿Cuánto ha luchado por cambiar algo de adentro y ha fracasado? Porque nosotros estamos, de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo a lo que Cristo hizo, estamos para ser pastoreados de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Amén. De acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Y quiero cerrar con este versículo que yo no sé, está como escondido, es un versículo como escondido. Poco se habla de él. Lo digo con sinceridad, en toda mi vida cristiana, este versículo no lo he escuchado que se trabaje, o por lo menos donde estuve en todos los años, nunca se trabajó este versículo. Y en este versículo que les voy a decir está la clave del cristianismo. Todo lo que les he dicho se resume en este versículo. Y ya muchos saben cuál es. Uy, hermanos. Tengo un poco. No, pero hay uno que es, para mí ese es el centro de la vida cristiana. Se lo voy a decir, pues. Se lo voy a decir. Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Aprendas ese versículo. Después de que se lo aprenda, ore al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, dame luz y revelación con este versículo.
Y después de que el Espíritu Santo le dé luz y revelación, haga lo que el versículo nos lleva a hacer. Ponga el versículo 20, un momentico. Y vamos a leer solo el pedacito donde dice, y el Dios de paz, punto. Y el Dios de paz. Pase al otro versículo. Entonces podemos decir, y el Dios de paz os haga ¿qué? Eso es un trabajo del Padre Celestial. Ahí la palabra aptos está con P y no con C. ¿Por qué? Porque actos viene de actitud, de acciones, pero este aptos es de capacitación. En otras palabras, que el Dios de paz os capacite, os dote. ¿Me hago entender? Os dote. ¿Los dote de qué? Siga leyendo, hermanos, que estamos leyendo la Biblia. Os opte, póngale cuidado, que Dios me opte a mí, me capacite, me supla toda obra buena. Entonces, ¿quién es el que pone en mí las obras buenas? ¿Las obras buenas son de nosotros? Hermano, todo lo que esta carne produce va a ser quemado. Todo lo que esta carne produce va a ser probado por fuego y esto va a ser quemado. Pero lo que viene del Espíritu permanece. Entonces, el que capacita es Dios. El que nos da, el que pone en nosotros las buenas obras es Dios. Para que, pudiendo nosotros estar ejecutando esas buenas obras, entonces ¿qué? Para que hagáis ¿qué? Mire que Él dice que Él nos capacita con obras buenas para que hagamos su voluntad. ¿Quién pone en nosotros las obras buenas? Dios, para que nosotros andemos en ellas. Y luego explica cómo sucede esto. Ahí lo dice en el versículo. Y luego dice, ¿haciendo quién? Él. Pero mire lo que sigue, haciendo Él en mí. Haciendo Él en mí lo que es ¿qué? Agradable. ¿Delante de quién? De Él. Oh, aleluya. ¿De quién es la obra? ¿Quién es el que cambia el carácter de una persona? ¿Quién es el que produce el carácter de Cristo, las buenas obras en nosotros? Dios mismo. Y no se queda ahí. Porque dice que haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y dice, ¿por quién? Por Jesucristo en nosotros a través del Espíritu. ¿Al cual sea qué? ¿Y por qué dice que al cual sea la gloria? Porque es que cuando usted va siendo tratado por Dios y va siendo cambiado y la gente lo aprende a conocer y dice, uy, usted ya no es el mismo, usted que era tan grosero, usted que era tan vago, usted que era tan tomatrago, usted que era tan chismosa, usted que ya no, usted que era la bruja de la cuadra, ya no le vemos la cabeza asomada por la ventana. Usted que no se perdía una, ya no sabe ni una. ¿Sí? Ya no, algo está pasando en usted, dejó de ser tan bruja y tan chismosa. Hay un milagro. Y usted que era tan vaguito que no se la pasaba y no jugando sapo, ya no pasa, ya algo está pasando en usted. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a sacar pecho. Y se va a poner como el pavo. Va a decir, ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces se va usted mismo a sacudir la solapa. Si usted hace eso, hermano, le va a pasar lo que le pasa al pavo real, al verdadero, ¿no? Al pavo real, que llega y se esponja y pone esa cola toda bonita, que eso es hermoso ver eso, ¿no es cierto? Y camina todo tieso con esa cola, y llega y se agacha y se mira esas patas tan feas y se le baja la cola. Que las patas son horribles. Y cuando se mira esas patas y esas pezuñas, la cola se le baja.
El que se da la gloria para sí, Dios tiene que coger y reprenderlo y decirle, venga, momentico, que usted, por usted mismo, aquí no pasaría nada. Está pasando porque usted me dio permiso y yo estoy trabajando en usted. Y entonces usted y yo nos unimos y decimos lo que dice el texto, al cual sea ¿qué? La gloria por los siglos de los siglos, porque el que está trabajando a mí se llama Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y entonces aprendemos a crecer en humildad, en sencillez. La soberbia ya no tiene por qué aparecer, porque lo que tenemos que decir es, si dependiera de mí, yo estaría en otra parte, pero Cristo está haciendo una obra. Pablo trabajó buscando que Cristo fuera formado en cada creyente, porque fue la tarea que Cristo le entregó, y la tarea que Dios le dio a todo pastor es la misma, pero tiene que ser unido con usted. Que usted esté verdaderamente dispuesto siempre, no a que le den lo que quiere, sino lo que el Padre quiere darle. Y cierro con esto, mis hermanos. La gracia es muy amplia. La gracia no solamente es perdón de pecados. La gracia es que Dios hace en usted y en mí lo que yo no puedo hacer. Necesitamos gracia para nacer de nuevo, pero necesitamos la gracia del Padre a través del Espíritu para poder caminar como cristianos. Entonces todo es de gracia y todo es de fe. ¿Me he hecho entender? Todo es de gracia y todo es de fe. Si nos unimos en esto, hermanos, si nos ponemos de acuerdo, si todos entramos a los procesos, si acepta lo que el Señor quiere decirle, nuestra vida va a crecer espiritualmente de una manera exponencial. Y la iglesia va a ser fortalecida. Y el Señor se va a glorificar en cada uno. Y el Señor va a añadir los que van de ser salvos a esta congregación.